Muy buenos días, amada Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, amados hermanos, amigos y familia de Dios. Realmente es un privilegio tener un día más de vida y gracias a Dios por darnos la oportunidad del día de hoy juntos en armonía, sin importar la distancia, pero conectados bajo ese mismo espíritu que Dios nos permite el día de hoy poder adorar, alabar y glorificar su santo nombre y espíritu. Quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración en esta mañana y que juntos, ahí donde tú te encuentres, puedas doblar tus rodillas, puedas levantar tus manos, hacer lo que Dios ponga en tu corazón en este momento. Acompáñame en esta oración. Eterno y sabio Dios, muchas gracias por esta hermosa oportunidad que nos das un día más de vida para honrar y glorificar tu santo nombre y espíritu. Agradecidos contigo, Señor, porque tu benevolencia se ha renovado un día más y por ello no hemos sido consumidos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por la bendición, a pesar, Señor, de la distancia, estar conectados, mi Dios amado, a través de un medio que tú nos has otorgado para que, mis amados hermanos, todos esos hogares que se están abriendo para poder juntos escuchar tu palabra, seas tú bendiciéndolos grandemente, seas tú guardando a toda la familia, Señor, que hoy, Padre bendito, están buscando las cosas de arriba, las cosas de lo alto, la bendición tuya, Señor. Padre bendito, el cuerpo de Cristo está conectado siempre, articulado siempre en el nombre de Jesús. Señor, que nuestra alabanza llegue a tu misma presencia. Señor, que cada cántico que el día de hoy se eleve, Señor, delante de ti, tú lo recibas, mi Dios amado, Padre bendito, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Queremos también, Señor, agradecerte por esa palabra, por ese alimento que desciende de lo alto, esa palabra viva y eficaz, Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos, que va a penetrar nuestras vidas, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa palabra, Señor, que nos va a alimentar, esa palabra, Señor, que nos va a nutrir en este día, esa palabra para crecimiento y madurez. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchas gracias. Padre bendito, pon tu palabra, pon tu mano en mi boca, Señor, para que tu palabra se exponga con denuedo en este día. Gracias por esa bendición tan grande y ese privilegio inmerecido que me das en esta mañana, Señor, para poder compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, muchas gracias, Padre eterno. Queremos también unirnos, mi Dios amado, en este día precioso. Hay un día internacional de oración, producto, Señor, de una pandemia que está atacando al mundo entero. Queremos unirnos, Señor Padre eterno, para que tú erradiques, Señor, este virus, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Que seas tú bendiciendo, Señor Padre eterno, a nuestras autoridades, para que puedan tomar las mejores decisiones, Señor, en el bienestar, Padre bendito, de la ciudadanía en general. Padre bendito, oramos por nuestras familias en Cristo Jesús. Dale fortaleza, porque a pesar, Señor, de que hoy no nos podemos congregar, Padre bendito, en el edificio donde normalmente se realizan nuestros cultos, mi Dios amado, tú nos permites que por este medio también estemos conectados. Y Padre bendito, donde están mis hermanos ahí, a través de utilizar las redes sociales, a través de utilizar la tecnología, podamos estar, Padre bendito, conectados, mi Dios amado, y juntos recibir en esta mañana este mensaje de bendición. Oramos, Padre bendito, ante ti, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Padre bendito, porque tú eres el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias. Que esa palabra del día de hoy que llega a nuestras vidas sea para edificación y fortaleza y sea, Padre bendito, para que podamos también enfrentar, mi Dios amado, las situaciones adversas de este tiempo, para que también podamos ser desafiados y animados a compartir las buenas nuevas con el prójimo que alrededor nuestro, Señor, demuestra mucha necesidad en tiempos difíciles como estos de tu presencia. Quieren esperanza y podemos ser ese canal de bendición para compartirla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, muchas gracias por todo. Amén y amén. Gracias al Señor tenemos el privilegio en esta mañana de compartir el mensaje de salvación. Y como iglesia hemos venido compartiendo domingo a domingo un libro distinto ya del Nuevo Testamento. Y llegamos a la carta a los Gálatas. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana que abramos la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 14.
Dice el Señor en su palabra, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy el Señor nos trae por tema libres para servir en la iglesia y para la comunidad. De manera introductoria, conozcamos un poco algunos aspectos importantes acerca de esta carta a los Gálatas. Y podemos encontrar información que nos va a permitir identificar quién es el escritor de esta epístola, y podemos verlo en Gálatas 1:1, y se identifica al apóstol Pablo. La fecha que se da en los registros para identificar en qué parte del tiempo se escribió data entre el año 48 y el 55 después de Cristo. Gálatas no fue escrita como un ensayo de historia contemporánea, era una protesta contra la corrupción del Evangelio de Cristo. La verdad esencial de la justificación por fe en vez de por las obras de la ley había sido oscurecida por la insistencia de los judaizantes de que los creyentes en Cristo deberían de guardar la ley si esperaban ser perfectos delante de Dios. Cuando el apóstol Pablo supo que esta enseñanza había comenzado a penetrar en las iglesias gálatas y que los había alejado de su herencia de libertad, escribió la apasionada protesta contenida en esta epístola. Yo abro de manera introductoria para que tú puedas en tu hogar seguir indagando un poco más e interesarte en la lectura de esta hermosa epístola a los Gálatas. Ya para el mensaje del día de hoy, en el contexto bíblico que nos encontramos, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo hizo una distinción entre la libertad para pecar y la libertad para servir. La libertad para pecar no es libertad, porque nos esclaviza a Satanás, a otros o a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Los cristianos, por el contrario, no debieran ser esclavos del pecado porque tienen la libertad para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio del servicio amoroso a otros. El apóstol Pablo escribe esta carta y específicamente en la porción que hemos leído diciendo lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ya desde ahí nos da una pauta a quién va dirigida esta carta. Va dirigida a cristianos, sean que hayan sido judíos convertidos o ya gentiles convertidos. Es lo mismo que decir que la libertad solo es posible en Cristo, y debemos de notar que Pablo está hablando a los creyentes, como lo mencionaba hace un momento. Si vamos a vivir para Dios, es necesario que tú y yo entendamos esta doctrina. Siempre la doctrina va a venir primero y luego viene la práctica. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de la enseñanza. La enseñanza en la palabra de Dios está ahí, y ahí es donde tú tienes también que tomar en consideración el estilo de vida, la práctica que día a día debemos de demostrar. No solamente en nuestro contexto inmediato, sino en todo lugar donde nos encontremos, sea en el trabajo, sea en los hogares, en el vecindario, en la familia, etcétera, etcétera. El mismo Pablo advierte que la libertad recibida en Cristo, y tómese mucha atención en esto, puede, a causa de nuestra negligencia, hacer que se convierta en una libertad abusadora o incluso destructiva. El Evangelio es una doctrina conforme a la piedad y está lejos de consentir con el pecado, y nos somete a una obligación importante, cada día más fuerte y fuerte, y es evitar y vencer al pecado. Nos hemos de dar cuenta cada día en nuestro estilo de vida que es necesario que la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús sea puesta al servicio de Dios y al servicio del prójimo. No hemos de dirigir nuestra libertad según nuestro deseo o nuestro intelecto, o dándole la oportunidad a la carne. Y en todo este marco introductorio es importante y necesario que tú, mi querido amigo y hermano,
en Cristo Jesús, podamos ver a la luz de la palabra en esta mañana dos aspectos necesarios dentro de nuestro diario vivir que tienen que ver con la libertad para servir en la iglesia y a la comunidad, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo en la actualidad. El primer aspecto que necesitamos observar en esta mañana es que el Eterno, el Dios omnipotente, nos ha llamado para servirle en libertad. Acompáñame nuevamente a revisar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, lo siguiente. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Indudablemente, vosotros, amados hermanos, habéis sido llamados a la libertad. En Cristo Jesús todos fuimos llamados a la libertad. Los cristianos hemos sido llamados a la libertad. Y el apóstol Pablo se dirige a estos hombres y mujeres en la ciudad de Gálata, llamándolos hermanos, tratándolos como hermanos. Vosotros, hermanos, subraya este versículo que acabamos de leer, en oposición a los legalistas de aquella época que os inquietaban, como lo dijimos en su momento cuando leíamos ciertos aspectos relevantes de manera introductoria a la carta de los Gálatas. A libertad habéis sido llamados. Y en el griego se expresa sobre fundamento de libertad. Sobre un fundamento que es Cristo Jesús, hemos sido llamados a vivir en libertad. El estado o condición dentro de lo que este término en el griego nos quiere resaltar en esta mañana. El estado o condición en que habéis sido llamados a la salvación. Esto es un estado de libertad. La libertad que hemos recibido de parte de Dios consiste en tres cosas importantes de señalar en nuestras vidas para el día de hoy. Primero, que el Señor nos trajo libertad del yugo mosaico, libertad del pecado y libertad también del temor servil. La posibilidad de libertad que abrió para todos la acción redentora de Cristo se hizo realidad entre los Gálatas cuando Dios los llamó, al igual que en la vida de cada uno de nosotros. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Leamos esta porción de la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 1, que dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¡Qué advertencia! Pero también qué maravillosa es la noticia cuando podemos leer que debemos de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos sacó de la esclavitud? ¿Quién nos sacó del yugo del pecado, de la condenación, de la oscuridad, de todo aquello perverso que antes era nuestra vida? Es Cristo Jesús. Pero también nos da una advertencia: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, cuando Dios los llamó por medio de Pablo a los Gálatas, porque es Pablo quien les lleva el mensaje de salvación, cuando el Señor los llama como comunidad de Dios, como iglesia, ellos fueron sacados del mundo antiguo, de sus viejas prácticas, porque debemos de recordar que en esa iglesia también habían judíos convertidos. Los saca de toda esa práctica antigua y los trae ahora a libertad. Pero es necesario también comprender que esa vocación a la libertad no solo se va a reducir a eso, no es solamente un cambio de la oscuridad de antes a la luz. Los que hemos sido liberados tenemos que permanecer del lado de la libertad y a favor de ella. Eso significa, en otras palabras, que tú y yo tenemos que practicarla, tenemos que vivirla.
Por ello, hacemos nuevamente el énfasis en lo que Pablo recuerda a los hermanos en Galacia, que ellos fueron llamados con el propósito de ser libres. Tú fuiste llamado con el propósito de ser libres. Ellos salieron de la esclavitud del pecado para una libertad en Cristo. Tú y yo dejamos la esclavitud cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas y por lo tanto ahora tenemos que gozarnos en esa libertad. Pero en medio de todo esto es muy importante reconocer algo, que la libertad que un cristiano tiene en Cristo es limitada. No quiero que me malinterpretes con lo que estoy diciendo, pero es limitada en el sentido que no se puede usar para la carnalidad. Recordemos que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Son cosas distintas. Y aquí, cuando hablamos de la carnalidad, ya en la información que nos deja el diccionario Strong como un término dentro del griego, encontramos que esta palabra en el griego es sarx, que significa elemento corrupto de la naturaleza humana. La carnalidad se alimenta o tiene su apetito en las cosas que no le agradan a Dios. Por eso nuestra libertad no fue dada para usarla en la carne, sino usarla en el espíritu. La carne es mencionada por el apóstol Pablo como una naturaleza pecaminosa, porque todo lo que hay en la carne, todo lo que tiene que ver con la carne, es lo que siempre va a aborrecer las cosas de Dios. Tu carne quiere satisfacer todo lo que tiene que ver con el pecado, mas tu espíritu siempre va a buscar las cosas de arriba. Es necesario ver lo que dice el apóstol Pablo dirigiéndose a los Corintios en la segunda epístola, en el capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya cuando tú vienes a Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Ya esa vida en la carne tiene que quedar en segundo, o mejor dicho, tiene que quedar enterrada. Si bien es cierto, estamos en este cuerpo, estamos en esta tierra y vamos a enfrentar todos los días tentaciones. Pero ahí es donde está esa libertad que Dios te ha dado para que puedas vivir para Cristo, buscar las cosas que son de Cristo. En medio de todo el contexto y en lo que se escribe esta carta, parece que algunos de los detractores, de los opositores del apóstol Pablo, podían argumentar que la vida de la libertad espiritual, según el evangelio que Pablo compartía, podía guiar a los caminos del pecado nuevamente a aquellos que habían dejado de practicar la ley, que habían dejado de hacer los rituales de la ley, o que habían dejado de practicar todos aquellos rudimentos de hombre a causa de la ley. Por esta razón, era necesario seguir la ley para que no sucediera. Ese era el argumento de aquella época, de los religiosos de ese momento, que eran opositores al evangelio que estaba compartiendo el apóstol Pablo. Por ello el argumento del apóstol Pablo era que la ley tenía en cambio el propósito de esclavizar. La ley esclavizaba a la gente porque eran dogmas, porque eran rudimentos, porque eran simplemente e incluso pensamientos de hombres, porque no podían cumplir la ley. Pero en el espíritu, mas sin embargo el cristiano sirve a otros en amor. En la ley se sirve a sí mismo y se esclaviza en el pecado, mas en el espíritu, el cristiano, o sea, tú y yo, podemos servir con la libertad que Cristo nos da a otros en amor. He ahí el amor de Dios. He ahí el amor de Dios que hace un servicio y es totalmente diferente a la esclavitud externa de la ley. El mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, dio ejemplo con su propia vida en sus enseñanzas. Acompáñame un momento al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 7. Dice Filipenses 2, del 5 al 7, lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús hizo todo esto por amor. Jesús no escatimó nada. Todo lo dejó por nosotros. Él sirvió en amor, sirvió en libertad, y es el ejemplo en su vida y esa enseñanza maravillosa que a pesar de los siglos transcurridos sigue haciendo tanto eco en las paredes de la historia. Y para nosotros sigue siendo una gran enseñanza. Pero no conforme a ello, también el Evangelio de Lucas nos habla acerca de un relato referente al servicio, referente al servir a otros por amor. Lucas capítulo 22, del 24 al 27, dice lo siguiente. Lucas 22. Dice el Señor en este Evangelio de Lucas lo siguiente. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El mismo Dios, que tomó forma de hombre, se sentaba o estaba sirviendo. Él vino a servir. Y ese es el ejemplo en la enseñanza que también nos deja el día de hoy el Señor. Muchas veces la gente no vive esta bendición de poder servir a otros, porque muchas veces se practican ciertos pensamientos de hombres y nos esclavizamos en dogmas y creemos que el servicio no es para nosotros. Déjame decirte que tú y yo estamos llamados a servir en la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, estamos hablando de un servicio que comienza por nosotros mismos, en prepararnos, en poder ayunar, en poder orar, en poder crecer a la luz de la palabra, compartir con otros. Ahí es para la iglesia, para poder compartir con los demás que están a nuestro alrededor, en la comunidad, lo que estamos haciendo hoy. Porque a pesar de la adversidad que hemos encontrado en estos días y no podemos estar juntos en el templo que está establecido para que la iglesia se congregue, no ha sido impedimento. Hemos podido ver que el amor de Dios que está en nosotros nos permite seguir sirviendo. Porque muchos hermanos están abriendo sus hogares, respetando obviamente un decreto que se ha establecido, pero más sin embargo hemos podido, así sea, abarcar un espacio para que 5 o 6 hermanos juntos podamos reunirnos en las casas y compartir las buenas nuevas de salvación, compartir tiempo de oración, de alabanza y sobre todo este tiempo que está siendo transmitido de la predicación de la palabra. Eso es servir a los demás en amor. ¿Cuánta gente alrededor tuyo hoy en día en este medio necesita una voz de esperanza, de aliento? ¿Cuánta gente está esperando que tú y yo le compartamos el Evangelio? A ese tipo de servicio, a ese tipo de libertad es lo que el Señor te está llamando en este día. Eres libre para predicar la palabra. Eres libre porque ya no hay nada que impida que tú puedas predicarles a otros con tu propia vida lo que Dios ha hecho en cada uno de sus hijos. Por ello hay que tener muy en claro que esta libertad que Dios nos da en Cristo Jesús no debe de ser pretexto para la carne, sino al contrario, mediante el amor, debemos de ponernos los unos al servicio de los otros. Qué alegría poder ver que nuestros hermanos se han preparado para este domingo de bendición. Estar llamando a unos, motivándolos, estar aconsejando al hermano: no te dejes de congregar, vamos a reunirnos, vamos a compartir el tiempo de la palabra. Si bien es cierto, físicamente no vamos a estar allá todos juntos, pero en el sentir del Espíritu Santo, sin importar en qué punto de la ciudad de Guayaquil te encuentres en este momento, tú y yo estamos sirviendo los unos a los otros en amor. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela. Poneos los unos al servicio de los otros mediante el amor. Qué maravilloso es poder recibir un mensaje a través del WhatsApp o una llamada telefónica, o a través de un mail. Tantas cosas que podemos hoy en día utilizar sin la necesidad tal vez de trasladarnos. Pero el Señor ha dejado hoy recursos para que tú también los sigas utilizando de manera poderosa. El servicio a los hermanos es la forma de vida que está de acuerdo con la libertad de Cristo. La libertad en Cristo es libertad para el amor,
porque el amor llena cualquier vacío de la libertad. Es también libertad de amor, porque solo el amor da al hombre la libertad de hacer lo que quiere. El amor es la ley de los cristianos, pero no aquella ley que esclavizaba para condenación, sino una ley distinta, porque no es una ley en cuanto a un conjunto de normas o preceptos particulares, sino como fundamento de la actividad cristiana. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios primero y también al prójimo. Esa libertad que ahora tenemos de poder compartir buenas noticias de salvación, de poder llevar un consejo, de poder llevar una palabra de esperanza, de poder darle al que más necesita en este momento un abrazo, tal vez compartir un plato de comida, tal vez compartir algo de tus recursos. Hoy es el tiempo donde se va a manifestar para lo cual Dios nos ha estado preparando durante estos meses en la iglesia, para la iglesia y por la comunidad. Dios ya tenía preparado de antemano todo lo que íbamos a tener que realizar. El Señor ya nos vino preparando. El Señor te estaba llamando a hacer una autoevaluación en tu vida, a mirar hacia adentro, cómo te estás preparando para hacer soporte a otro hermano al lado tuyo, para que juntos podamos soportar también el servicio que tenemos que dar a la comunidad en tiempos como este. Este servicio de amor es la esclavitud del cristiano. El cristiano no sirve a la carne, es esclavo de su prójimo, en el buen sentido de lo que estoy diciendo en esta mañana. Pero al servir así, cuando estamos sirviendo como esclavo al prójimo, estamos conservando la libertad. El amor como servicio es la plenitud de la libertad en Cristo Jesús. El servicio y el sacrificio de Cristo son el prototipo de este servicio a los hermanos. Por eso hay una frase importante resaltada en el versículo central de esta mañana: si no servíos por amor los unos a los otros. Encontramos en el griego lo que sustenta esta expresión: sed siervos. La palabra siervo es doulos, ser esclavos, estar en servidumbre unos a otros. Es una manera de sembrar y de cosechar, porque en Cristo Jesús todos tenemos que tener ese mismo sentir de servirnos los unos a los otros. Si tenéis que ser siervos, entonces sed siervos unos a otros en amor. Y mientras que estamos libres en cuanto al legalismo, porque no estamos cayendo en dogmas ni en estamentos de hombre, estamos obligados por el amor a servirnos unos a otros. Ya no estamos viendo nada fuera del contexto de la libertad que Cristo nos trajo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Acompáñame a leer esta porción. El Señor bendice nuestras vidas a través de su palabra. Esta palabra que está llegando de manera maravillosa a cada uno de nosotros. El Señor nos demuestra que Él tiene el control de todo. Y lo dice a través de esta palabra. 1 Corintios capítulo 9 versículo 19 dice lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Lo que el apóstol Pablo indica, que las contiendas que en ellos había, que de ellos resultaban por la ambición de tener dominio sobre otros. Mucha gente que creía tener un conocimiento intelectual mayor de las Escrituras, se creía que podía dominar tal vez a personas que no tenían ese mismo nivel de conocimiento. Qué tristeza sería que en estos momentos estuviéramos viendo eso en la iglesia. El Señor no quiere ello. El Señor no hace excepción de personas. El Señor mira a todos sus hijos por iguales. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener claro. Y esta postura que toma este hombre, con un corazón tan apegado y una actitud cercana siempre a las cosas de Dios, lo manifiesta. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, decía el apóstol Pablo, de todos, para ganar a mayor número. Podemos encontrar, mis queridos hermanos, en primera instancia, hasta el momento, todo lo que el Señor nos manifiesta el día de hoy a través de esta porción. Y lo que el Señor en primer aspecto nos está dando a conocer es: Él nos llamó a servirle en libertad. Pero hay algo también muy necesario en esta mañana que tú y yo
debemos de conocer, y es que para nuestro servicio en la iglesia y la comunidad, el mismo Eterno, el mismo Dios omnipotente nos va a guiar y nos guía por medio de su palabra, para que tú y yo podamos servir como Él lo anhela. Acompáñame a leer el versículo 14 de Gálatas 5. Y dice el Señor en este libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14, lo siguiente: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que le digas a ese hermano que está en este momento al lado tuyo: yo te amo como a mí mismo. Yo quiero que se lo digas en este día al que está a la derecha, al que está a la izquierda, al que está delante tuyo, al que está detrás tuyo. Dile en esta mañana: yo te amo como a mí mismo. Díselo una y otra vez, no solo de palabras. Estamos en tiempos donde no solamente hay que decirlo, sino que hay que vivirlo, hay que compartirlo. Pues toda la ley queda cumplida en una sola palabra. O sea, en aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el tiempo donde se demuestra con gran pasión esta hermosa frase: amar al prójimo. Y cuando hablamos de prójimo, ya no solamente estamos pensando en mi hermano dentro de la congregación. No solo estamos pensando en mis padres, en mis hermanos, en una esposa, en unos hijos. No estamos hablando de tu familia solamente. Estamos hablando de toda persona alrededor tuyo. Toda persona alrededor tuyo merece respeto, consideración. Merece que tú lo trates con amor. Sin importar su condición social, su aspecto físico, el Señor te manda a amar a tu prójimo como a ti mismo. En el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, muy conocedor de la Torá, de la Taná, conociendo las Escrituras, él se remonta al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Y quiero que me acompañes a leer ese hermoso libro. Levítico 19, versículo 18, en la segunda parte, que dice lo siguiente: si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay una firma ahí. Dice: yo, Jehová. Toda la ley en el griego se entiende, la ley entera, la ley mosaica. En esta sola palabra, el amor a Dios. El amor a Dios se reconoce como la raíz de la cual surge el amor al prójimo. Si yo amo a Dios, amaré a mi prójimo. Si yo amo a Dios, amaré a mi esposa. Si yo amo a Dios, amaré a mis hijos. Si yo amo a Dios, amaré a mis padres. Si yo amo a Dios, amaré a mi prójimo. Y es importante, y en este sentido, que este mandato dice que se está cumpliendo toda la ley. Cuando ves el versículo 14 de Gálatas 5, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¡Qué precioso! Si los Gálatas querían seguir a través de un guía su caminar en la vida espiritual, esa guía tendría que ser el amor. El amor. En el amor se cumple toda la ley. Y el mensaje que Pablo le estaba llevando a los opositores, a sus detractores, aquellos que estaban tratando de confundir, aquellos que ya habían nacido de nuevo, porque Pablo había hecho un trabajo misionero importante en ese lugar. Pero estos cristianos estaban siendo confundidos por aquellos legalistas de la época, religiosos de esa época. Y por eso les dice: si ustedes quieren seguir a través de un guía su caminar en la vida espiritual, entonces tiene que ser el amor. En el amor se cumple toda la ley, y por ello es que le cita ese versículo del capítulo 19 en Levítico. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Por esta toda la ley se cumple en el amor, y Jesús mismo lo citó.
Jesús mismo cita en el libro de Marcos esta porción del Antiguo Testamento, porque aquí es importante también reconocer lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y cita también el Meshusha. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el libro de Marcos encontramos en el capítulo 12, versículo 28 al 31, algo que nos invita a ver y a recoger toda esta información. Una información que es muy importante. Muchas veces la gente saca de contexto y el primer versículo, en el primer versículo que tomamos, nos hace una introducción para poder llegar a ver cómo se resume la ley y cuál es el primero y segundo mandamiento que ahora queda cuando ya Jesús les hace comprender también esta postura a sus seguidores. Acompáñame a Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31, que dice lo siguiente. En el libro de Marcos encontramos lo siguiente en el capítulo 12. Y dice el Señor en esta mañana a través de su palabra: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, pueblo mío, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Allí está clarito el término Ejad, una unidad compuesta. El versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué maravilloso, qué precioso es que hoy tú le puedas decir nuevamente a todos aquellos alrededor de tu vida: los amo como a mí mismo. Pero esa expresión no puede nacer simplemente de un momento de emoción. Esa expresión debe nacer porque el amor de Dios ha sido depositado en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Es Jesús quien hace posible que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor es el cumplimiento del espíritu de la ley y es el amor de Dios que el cristiano experimenta en su relación personal con Cristo. El amor, comprendamos en esta mañana, entendiéndolo de esta manera, el amor es el que cumple el espíritu de la ley. Y ahora el amor de Dios, que el cristiano experimenta en esa intimidad, en ese diario vivir delante de Dios, es en su relación personal con Cristo. Solo con Cristo Jesús yo puedo experimentar esa clase de amor de Dios en mi vida. El apóstol explica más acerca del amor del cristiano en el cumplimiento de la ley. Parece ser que en esa época estaba tan enraizado los dogmas y aquellas prácticas de la ley que por muchos siglos se venía dando y transmitiendo de generación en generación. Pero tenía que haber un punto de quiebre. Cristo Jesús estaba haciendo nueva criatura a todo aquel que lo reciba como su Señor y Salvador. Y es lo mismo para el tiempo de hoy en nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir con las prácticas de la vida vieja. En Cristo Jesús nuestra vida ahora es nueva. Hay un punto de quiebre, hay un nuevo que hacer en nuestras vidas y no podemos estar mirando al pasado porque esas cosas nos van a esclavizar. El Señor advierte de todo aquello. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Vemos cómo habla acerca, nuevamente el apóstol Pablo, referente al amor del cristiano. El amor del cristiano en el cumplimiento de la ley. Dice Romanos 13, del 8 al 10, lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, subraye eso por favor en esta mañana, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuevamente subrayemos esto en el versículo 10: el amor no hace mal al prójimo. Recuérdalo, querido hermano, en esta mañana, amigo que me estás escuchando. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué maravilloso es poder hablar de amor, y no precisamente en el mes de febrero, como el mundo ya ha estigmatizado un día para hablar del amor. El amor es Dios mismo. El amor es Dios. Y dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, en la segunda parte: Dios es amor. Ese amor de Dios en nuestras vidas, en las vidas de cada uno de sus hijos. El cristiano que es salvo por gracia, sin ningún mérito, recibe el Espíritu de Dios y trabaja y ama a su prójimo porque tiene el amor de Dios. Cuando tú estás sirviendo a tu prójimo, ¿cuántas veces es necesario comprender que nuestra Jerusalén comienza por nuestro hogar? Es necesario comprender la necesidad de comenzar a servir en amor desde nuestro hogar. Sirviendo a esa esposa, sirviendo a sus hijos, sirviendo a sus padres, a esos vecinos, sirviendo cada uno en un contexto. Porque muchas veces queremos servir afuera y nos olvidamos de que el servicio empieza por el hogar, por la casa, por el sector donde yo estoy viviendo. Tenemos que comenzar a actuar y corregir muchas cosas, tal vez, si es necesario, en nuestras vidas. Este es el cumplimiento de la ley en la nueva dispensación de la gracia. Entiéndase por dispensación un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Comprendemos que estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y es ahí también donde te animo, amado hermano, a que puedas darte cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Son tiempos anunciados en la palabra de Dios, tiempos difíciles, tiempos de dolores de parto, pestes, tempestades, guerras, maldad, violencia, corrupción. El tiempo de la gracia un día se acabará. Y cuando ese día llegue, imagínate, no podemos nosotros perder más tiempo. No podemos perder más tiempo, amado hermano. Aprovechemos bien el tiempo. El Señor dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y es necesario ahí que tú y yo podamos tomar como referencia el deleitarnos en la palabra. Aquí en la palabra vamos a encontrar las instrucciones para poder servir de manera correcta, en amor, a muchas personas, al prójimo alrededor nuestro. Porque el amor es la ley de Cristo. Wow, eso es poderoso, hermano. El amor es la ley de Cristo. Encontremos nuevamente el libro de Gálatas y veamos en el capítulo 6, en el versículo 2, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amado hermano, no hay que descontextualizar este versículo. El Señor se refiere que tú puedas estar ahí para apoyar en oración, que tú puedas estar ahí para animar, que tú puedas tener compasión por lo que está pasando un hermano tuyo. Muchas veces alrededor nuestro hay gente que pierde un ser querido, que ha perdido un trabajo, que tiene problemas en su matrimonio, que tiene problemas con sus hijos. Que tú puedas interesarte en también arrimar el hombro en el sentido espiritual y puedas también ser apoyo en oración de tu hermano. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Se cumple, no como el texto recibido, se está cumpliendo. Y la palabra de Dios es clara. Cuando tú y yo estamos sirviendo en libertad que nos da Cristo, en amor al prójimo, el Señor nos hace ver
que nuestro estilo de vida es realmente distinto a como el mundo lo está viendo. La ley solo unía a los israelitas. Y eso lo puedes ver tú en todo el contexto de la historia del pueblo judío. En el mismo marco bíblico tú puedes encontrar. La ley unía solo a los israelitas. Pero mira lo poderoso que es el Evangelio de Dios. El Evangelio une a todos los hombres en su relación para con Dios. ¡Qué maravilloso! Y Dios te utiliza como embajador. Tú eres embajador de Cristo, amado hermano. Si tienes a Cristo Jesús y has nacido de nuevo, Él te ha llamado embajador de Él. Y estás llamado a compartir su palabra, porque Él desea que nadie se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero que en este día tú puedas verlo de la siguiente manera. Y quiero que cierres tus ojos conmigo y que recapitulemos así en tu mente, cerrando tus ojos, lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. En todas partes donde se predica la libertad, muchas veces es mal entendido. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, hoy Él quiere que quede establecido que la libertad que tenemos por el amor en Cristo Jesús debe de estar dirigida al servicio de Dios y al prójimo. Servimos a Dios en ese amor y en esa libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Oremos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, Padre bendito, domingo 15 de marzo del 2020. La situación, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, es caótica. Padre bendito, a causa de un virus. Pero cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y mi Dios amado, Padre bendito, nada ni nadie detendrá la expansión del reino de los cielos. Porque el príncipe de este mundo está derrotado. Y nosotros como pueblo tuyo, Señor, tenemos la certeza que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso, mi Dios amado, Padre bendito, Padre santo, tú nos has dado el mecanismo, nos has dado la estrategia para que podamos seguir unidos en espíritu y en verdad. Para que juntos, mi Dios amado, a pesar de la distancia, podamos alabar, adorar y glorificar tu nombre y también recibir ese pan del cielo que desciende de lo alto. Mi Dios amado, esa palabra que hoy más que nunca necesitamos en nuestras vidas para poder enfrentar esta situación adversa. Porque sabemos, mi Dios amado, que a los que escuchan y hacen tu palabra, tú los comparas a hombres sensatos, que a pesar de que venga la tempestad, a pesar que venga la adversidad, su casa no va a ser derribada porque está sobre la roca que es Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta mañana, mi Dios amado, para que esa palabra, por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios y mi Rey, cale en la vida de cada uno de nosotros y esa palabra se haga un rema y podamos comprender que hemos estado llamados a libertad en Cristo Jesús para servir en amor al prójimo. Padre bendito, porque al profesar que te amamos a ti, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Mi Dios amado, hay tanta gente que está necesitando una palabra de esperanza. Hay mucha gente que se siente acosada de todo esto que está pasando. Se sienten, mi Dios amado, sin esperanza. Se sienten asfixiados. Y es ahí, Señor, donde ahora tiene la iglesia la oportunidad, mi Dios amado, de expandirse y de crecer en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús queremos, Señor, que cada uno de mis amados hermanos que está escuchando en esta mañana esta palabra que viene de ti, Señor, podamos comprender la necesidad de convertirnos en esos embajadores, Padre bendito, activos, predicadores de tu palabra, compartir en el trabajo, compartir en la familia, compartir en el vecindario, que Cristo Jesús es la esperanza, Padre bendito, que el hombre puede atacar el cuerpo, el enemigo puede atacar el cuerpo, pero eres tú, Señor, mi Dios amado, el único que puede enviar el alma al infierno.
Hoy, Señor, sabemos en el nombre de Cristo Jesús que si venimos a Cristo Jesús, nuestra vida ya no va a estar en condenación, sino que va a estar en vida eterna delante de ti. Porque no hay que temer lo que el hombre puede hacer al hombre. Hay que temerte a ti, hay que buscarte a ti, hay que consagrarnos a ti, Señor, mi Dios amado. Padre bendito, la humanidad tiene que entender que es tiempo de proceder a un arrepentimiento genuino, de reconocer el pecado, de orar delante del Dios vivo y verdadero, para que nuestra tierra sea sanada, porque tú vas a escuchar allá en los cielos, vas a escuchar el clamor y la oración, Señor, Padre bendito, de toda una humanidad que está, mi Dios amado, afligida por el ataque del enemigo. Ayúdanos, oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, a que el día de hoy, más que nunca, podamos hacer un compromiso contigo, Señor, de seguir compartiendo tu palabra. Padre bendito, gracias por este medio, mi Dios y mi Rey, porque sé que esta palabra no solo va a llegar, Padre bendito, a los miembros de mi congregación, sino que va a llegar al mundo entero, y el mundo entero va a conocer que tú eres el único que puede traer sanidad, que puede traer medicina. Si te clamamos, tú vas a responder por medio de Cristo Jesús. Gracias te damos, mi Dios y mi Rey, en esta mañana. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.